a, o les quiero hablar de un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 20, del verso 20 al verso 28. Y le voy a dar lectura. Dice así: Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los dos hermanos. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El título es La preeminencia en el reino. ¿De qué está escribiendo Mateo? Fíjense en algo. El Señor Jesús, si recuerdan ustedes, la semana pasada lo que estábamos estudiando es que el Señor Jesús acaba de anunciar nuevamente, por tercera vez, que va a morir. Y les habla de su muerte, pero también de su resurrección. Inmediatamente. ¿Qué es lo que retrata Mateo a través de su escrito? Que se acerca una mamá y va y le dice: Señor. Y va con dos angelitos. Que uno de estos niños esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y desde que uno oye esto, se indigna. ¿Cómo es posible? Se acaban de decir que el Señor va a ser traicionado, lo van a matar, va a resucitar, va a ver. Las cosas como se han entendido y se han conocido no van a volver a ser iguales. Algo drástico viene, algo que va a cambiar todo. Y a ti lo que te interesa es quién es el más importante. Que mis hijos estén cerca de ti y lo que tú necesites, que ellos lo organicen, que ellos puedan dar las instrucciones. ¿Saben ustedes que este no era un tema, más bien, era un tema muy recurrente? Entre los discípulos, esta plática, entre los discípulos, este juego de poder, era constante. Les voy a leer algunos ejemplos. Ahí si ustedes apuntan o si quieren acompañarme, en el capítulo 18, 2 capítulos antes, vean lo que dice el verso 1 al verso 4. Dice: en ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que constantemente pensaban los discípulos? Ya no la pongan. Ya no la pongan. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué era lo que ellos querían? Tener la preeminencia.
tener el lugar de honor entre los discípulos. Vean lo que dice en el capítulo 23, en el verso 11. Dice así: el más importante entre ustedes será el siervo de los demás. ¿Por qué el Señor Jesús constantemente hablaba de eso y hablaba con ellos y hablaba con ellos? Ahora, hay textos paralelos en Marcos, en Lucas, que nos enseña eso. Marcos no fue de los 12, ¿estamos de acuerdo? Era un tema. Eso era del pan de casi todos los días. Que todo el tiempo estaban peleándose a ver quién imponía su voluntad. ¿Cuál era el problema? ¿O qué es lo importante para nosotros de esto? Que nuestros corazones son muy parecidos. Y a lo mejor alguien que estudia dice, no, yo la verdad ahorita no tengo problema. A lo mejor los pequeños dicen, no, yo no. A lo mejor alguien que pues tiene su propio negocio, su forma de trabajo propio, ¿no? Su profesión, dice, no. Olvídense o dejemos a un lado la pugna de poder que puede haber entre las personas. Porque de lo que se trata esto es entender que el Señor Jesús lo que quiere enseñarles es cómo estaba su corazón. Y quiero hablarles de dos cosas importantes que entiendo en este pasaje. La primera es la preeminencia en el reino, ¿sí? El lugar de honor en el reino no es como en el mundo. Y lo explica el Señor Jesús. Vean, en primer lugar, la preeminencia, el lugar de honor, la importancia en el reino no se gana con política. No se debe de ganar con amistades, con conveniencias ministeriales. Que la realidad es que sí se vive eso. Pero vean lo que dice. Se le acerca y dice arrodillándose, ¿no? De rodillas, Señor. Si queremos ser amables con la historia, diríamos, bueno, el deseo y la intención de la mamá y de los hijos era estar cerca de Jesús. Es que quiero que estén cerca de ti. Quiero que en tu reino estos dos hijos estén cerca de ti. La realidad es que no era propiamente eso. Si es que estar cerca de ti para que ellos tengan influencia, para que ellos tengan un lugar importante, ellos sean distinguidos en tu reino. Eso es lo que realmente importaba para ellos. Y entonces llega y Señor, y se arrodilla. ¿Y cuántas veces observamos a las personas actuando de esa manera en el mundo, pero también en el reino? Con el que está arriba, te pisotean, te pueden hacer. Pero hay del que esté a tu lado, ¿no? A tu mismo nivel estructural, organizacionalmente, o del que esté abajo. Porque dices, cuidado. Y creo que todo llegamos a ver, ¿no? Había que aguantar. Ahora, diríamos, ay, qué malos, qué feos. Bueno, pero en la Biblia encontramos ejemplos de eso. Ustedes observan la historia de Moisés y de Josué. ¿Ustedes creen que Josué se la vivió así como, ay, qué padre, qué bonito es ser el siervo de Moisés? O sea, reconozcan el carácter de Moisés. O sea, en el momento que él dijo, yo soy el libertador, y que como que entendió de qué se trataba la historia, llega y y mata a uno. Ahora, ¿se acuerdan? Moisés baja, o sea, miren, no sé si ustedes se han conflictuado con su carácter. A veces dice uno, Dios, es que ya no quiero ni salir, ¿no? De la recámara porque estamos bien, pero yo sé que estoy 2 pasos afuera y de repente quién sabe qué me pasa y se olvidó toda la espiritualidad. Moisés viene bajando y resplandece su rostro, pero cuando ve al pueblo, ¡ah! Y rompe las tablas de la ley. Pero se las escribió Dios, se las dio Dios, viene la presencia de Dios y Moisés estalla en ira y rompe las tablas.
Qué bonito, ¿no? Entonces vemos que el corazón humano es así. La mamá, mi señor, así, así, ay, imagina la cara de la mamá, ¿no? ¿Y qué cara habrá puesto Juan y Jacobo? ¿No? Pero por dentro, así como que sí, señor, ya, tú da la orden. Sí, política dentro de la iglesia y en el mundo. ¿Saben que eso es lo que más produce divisiones? ¿Saben por qué hay tantas iglesias, con mucho respeto, bautistas del sur, fundamentales, las primeras, las del norte, las libres, las dadas? Constantemente se están dividiendo. Y pasa, no solamente, menciono ellas porque son las que ahorita aparentemente están como creciendo mucho junto con las pentecostales, y que son totalmente como opuestas, por pugnas de poder. El Señor Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer. Y, y lo que más es lamentable es cómo la iglesia vive dividida. Y cómo en la iglesia lo importante es sobresalir, tener un lugar o tener el lugar de honor. Algunas veces yo veía, estaba en un lugar y pues llegué y yo estaba en staff y esto, el otro. Yo veía como había casi como que dos siempre estaban, yo estaba cargando, pues yo, ¿no? Ni quien te conozca, ¿no? No, cargas y caminas y llevas la silla y esto, el otro. Se me hacía raro. Y todo era para buscar ser la persona más cercana a una persona. Y entonces se sabía, ¿no? Ese pique ahí. Nunca imaginé lo grave que podía ser eso. Pero eso es lo que causa más divisiones dentro de la iglesia. Pero eso también pasa en la familia. La esposa y el esposo. Y a ver quién cede. Y a ver quién gana. Y a lo mejor la mujer no va a imponerse porque el hombre es más fuerte. Ajá, pero ¿saben de qué manera? Mm. Y el hombre, como es hombre, también sabe como que cómo imponerse. ¿De qué se trata el reino? ¿De eso? ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo? No. Dice el verso 24, y dice el Señor Jesús, no es por competencia que se gana honor en el reino. Dice así, cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron con los dos hermanos, pero no porque dijeran, oye, qué bárbaros, estos cuates mundanos, estos cuates son unos egoístas, sino porque, ¿qué? Se nos adelantaron. Imagínate a Pedro, yo creo que agarró su daguita, ¿no? Que traía aquí y si hubiera habido de esas de las pistolas de toques, seguro que estos cuates las traerían, las hubieran traído, ¿no? Santiago, Pedro, Andrés, porque Andrés era popular. Toda la gente que llegaba se acercaba a Jesús, constantemente vemos a quién se acercaban. A Andrés. Andrés era carismático, no pentecostal, era carismático. Había muchos problemas, había muchas competencias. Esa no es la forma de ganar honor en el reino. Esa no es la forma de honrar a Dios y de ganar un lugar. Y el Señor Jesús dice otra de estas cosas. El honor o la preeminencia en el reino no se gana o no sirve, no se usa para oprimir o para abusar de autoridad. Dice el verso 25. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen
a los altos, al pueblo, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Empezamos a ver cosas que tocan nuestro corazón. Como hijos, como hijos pecamos, ¿no? ¿Cómo? Con berrinches. Nos hacemos los enojados. Y a poco no. Pero también como mujeres. No. No. Haces, no. Ahí sí. No. Y los hombres, igual, ¿no? Entonces el enojado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de querer honor? Es una manifestación del egoísmo y del orgullo. Y eso está en nuestro corazón. Ahora, olvídate que a lo mejor pues eres bien hábil y tú les ganas a todos y tú estás por encima de todos y sabes hacer lo que tengas que hacer, las trampas, las cosas que tengas que hacer para ser el número uno. Sabes llegar y tirar codazos, pellizcos, patadas y lo que tengas que hacer para estar hasta arriba. Trabajé en un lugar donde eran 5 hermanos. Y entonces va a haber junta. Bendito Dios, pude entrar y Dios me permitió estar. Solamente ellos estaban arriba de mí, yo estaba en un buen puesto. Y entonces, va a haber junta. Y pues yo entraba a las juntas. No. Yo agarraba mi esquinita y no hablaba mejor. Me querían meter. No había necesidad. No, de veras, yo decía un día, uno de estos se va a quedar trabado, te va a dar algo aquí. Así grito. Pero había uno que gritaba más. Y entonces todos así, al final se doblaban y al final se imponía. En la familia. El problema es que eso lo llevamos a nuestra relación con Dios. Ese es el problema. Cuando Jesús habla de buscar la preeminencia, el que quiera ser el más grande, el asunto es que queremos ser más grandes que Dios, aunque digamos que no. ¿Cómo se ve eso? Les hablé de Moisés. A Moisés después le resplandecía el rostro, ¿no? Y trae las tablas de la ley. ¿Y dónde quedó en su actuación, en su ira santa o su celo santo? ¿Dónde quedó esa, esa humildad o esa sumisión hacia Dios? Cuando él vio al pueblo, ¿qué pasó? Yo soy el jefe. Y se enojó y dijo, ahorita me las pagan. ¿Quién tenía que haber actuado? Dios. La Biblia nos enseña que esa lucha de poder es principalmente contra Dios. Nuestra guerra contra Dios inició en el Edén. No queremos que nadie nos gobierne. Y está bien que no te gobierne otra persona. Está bien que tengas identidad. Pero te tienes que saber someter a las autoridades, dice el Señor. El problema es que no quieres que te gobierne Dios. No queremos que nos gobierne Dios. Y se los demuestro con la Biblia. El que me ama guardará mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. ¿Cierto o no? Y si te hicieran un examen, Dios en este momento te hiciera recapacitar, ¿cuánto de la Biblia estás obedeciendo? ¿Cómo saldrías? Decía Aarón ayer, es que los que hicieron trampa y usan la ley, pues tienen calificaciones un poco más altas, hicieron un examen. Pero cuando así, porque están muy raras las preguntas, pues tanto. Digo, pues no es tan buen. Lo mismo, a veces tú dices, no, bueno, bueno, sí, no soy perfecto, pero le estoy echando ganas. No, ¿cuánto de la Biblia estamos obedeciendo?
A veces ni la Biblia la conocemos. Y comencemos con Dios. Ama a Dios. Pon en primer lugar a Dios. Porque la ley comienza con eso. Usemos la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos o diferentes. Dice, junto a mí, una traducción. La traducción es textual. Junto a mí. Otro dice, no tendrás ajenos delante de mí, ¿no? Por encima o antes que yo. Y tal vez diríamos, yo no cargo imágenes, yo no tengo esto, pero ¿quién está gobernando nuestro corazón? Nosotros. Me pongo contento cuando logré algo. ¿Está bien celebrar los logros? Sí, Dios no tiene problema siempre que los celebremos agradeciéndolo a Él. Pero lo que nos alegra tiene que ver con nosotros. No nos alegra Dios. Eso es triste. Pero seamos sinceros. Dios no es el motor. Dios no es el elemento que nos llene de gozo, que nos llene de amor, que nos llene de paz. ¿Qué me llena de paz? A lo mejor estar en mi casa, que no hay nadie que me pueda hacer daño, que traiga un cubrebocas, no sé, muchas cosas. ¿Qué me llena de alegría? Pues a lo mejor estar platicando, echando relajo con alguien, pero no es Dios. Todo está bien si Dios fuera lo primero. Ese es el asunto. La preeminencia en el reino de Dios tiene que ver con que Cristo tenga la preeminencia en nuestra vida. Entonces no es como en el mundo son todas las cosas, pero en el reino de Dios, que sería el segundo punto, la preeminencia en el reino de Dios se recibe por gracia. ¿Cómo es esto? Jesús le llama a sus discípulos y les dice, ustedes saben cómo es la gente, ustedes saben cómo son los gobernantes, hay dos características, la opresión y el abuso, pero entre ustedes no debe ser así. Cuando le preguntan, cuando le dicen, oye, que se siente a tu derecha, a tu izquierda, el Señor Jesús dice, eso es únicamente dado por el Padre. ¿Y de qué depende entonces? En el verso 26 encontramos que el honor y la preeminencia no engrandece el ego, dice el verso 26, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, su diácono. ¿Qué es un diácono? Un servidor. No es un empleado. A un empleado se le paga. Un diácono es un servidor. Un diácono es alguien que, como en el caso de Hechos capítulo 6, sirve a las mesas. Es alguien que está dispuesto a servir a las personas. La oración es un acto de servicio. ¿Cómo sirvo yo a ustedes? Orando por ustedes, intercediendo por ustedes, pensando y buscando o preguntando en qué se les puede ayudar, cómo podemos orar, estando disponible, siendo cercano. Ustedes saben que si escriben, estamos a un WhatsApp de distancia. Si ustedes escriben, se les contesta. Si ustedes está uno cerca. Eso es servicio. ¿De qué manera intentamos servirles? A través de escuchar la voz de Dios, escuchar las palabras de Dios y poder transmitírselas de la manera más accesible, más sencilla, pero también que sea espiritual. Hoy este pasaje, ¿de qué se trata? De cómo obtener o de cómo se logra el honor, la preeminencia en el reino. ¿Qué quiero decirles de estas cosas, de este pasaje? Dos cosas. El honor, la preeminencia en el reino no es como en el mundo. Y ya les di algunos elementos. Y la segunda,
la preeminencia o el honor en el reino se logra o se recibe por gracia. No engrandece el ego. Y el honor o la preeminencia en el reino produce esclavos. El que quiera ser más grande entre ustedes será el que más sirva. Es claro. Oye, este pasaje que hoy aprendimos se trata de dos cosas dentro del reino. ¿Cómo debe estar alineado mi corazón a esto para no caer en el error de estos discípulos, en haber competencias, en buscar grandeza en el mundo? Primero, lo importante es darle la preeminencia ¿a quién? A Jesús. Porque la Biblia se trata de Jesús. Generalmente nos enfocamos y, no, sí, es Juan y Jacobo, y uy, la mamá, ya sabes, imagínate la mamá, ¿no? Todo control, 100% control. A ver, Señor Jesús, con honor y con respeto, pero aquí, mira, si tú quieres, ¿no? Están dispuestos mis niños. No se trata la Biblia de las personas, se trata de quién, de Jesús. Y encontramos que Jesús es el ejemplo de la preeminencia en el reino, de la preeminencia en todas las cosas. ¿Cómo lo logró? Dice, así que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo muestra Jesús la preeminencia? Él no abusó de sus discípulos. Observan ustedes, Jesús, él mismo era carpintero. Y cuando los discípulos se rinden ante su señorío y lo reconocen como Dios, como Señor, como el Salvador, como el Rey, como el Mesías, como el hombre perfecto, entonces ahora sí Jesús comienza a dar órdenes, porque los discípulos tuvieron la respuesta correcta hacia Jesús. Hasta que nosotros, según esto, hasta que nosotros no reconozcamos a Jesús como el Señor, no vamos a ser verdaderamente siervos. Es difícil, sí. Yo le decía, Señor, a ver, está bien. Si tú dices que hay que ser casi el tapete para que las personas pasen por encima de uno, ok. Pero yo veía, y decía, pero es que aquí nadie quiere ser tapete, todos quieren brincar encima del tapete. Y la verdad, no sé si lo logré. Porque dices, que me pongo de tapete, pero llegas y todos te pisotean. Llega el momento en que te conflictúas. No está bien. Pero es difícil en este mundo actuar como está diciendo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué se requiere? Que realmente Jesús señoree y que el Espíritu Santo obre a través de esta palabra, que le pidamos al Espíritu Santo, ayúdame a ser cada vez más como Jesús. La preeminencia se usa para servir. Debemos de estar dispuestos a servir. Piensen en esto. Y a lo mejor en este momento los hijos puedan agarrar piedras e intentar apedrear. Pero las mamás lavan la ropa, las mamás planchan la ropa, las mamás cocinan, las mamás y los hijos ni siquiera para cargar la leche, ni siquiera para cargar una bolsita. Ay, está pesado. Ay, es que estaba ocupado, estaba dormida. ¿Cómo son los hijos son serviciales con los papás? No. Y se los dije, aunque me va feo. Es la verdad. ¿Cómo es el reino? Quiero que me traten, y sí es cierto, hay que tratar, Jesús trató bien a las personas, pero ustedes han visto que muchas veces llega uno corriendo, ¿y qué es lo más importante para ustedes?
que hagamos una pachanga, ay, vamos a jugar y vamos a divertirnos, o que estén puestas las cosas? ¿Qué es lo más importante? Pues que ponga las cosas para que ustedes puedan llegar, sentarse, y para que podamos tener la predicación, la exposición, la alabanza. Entonces a lo mejor dice, alguien diría, ay, es que hoy no me saludo. Perdón. Pero es que teníamos que poner la consola. Había que ponerlas. Todo lo que hay que hacer. Después saludamos. A lo mejor habría que cambiar un poco las formas. Sí. Pero lo importante es el servicio. Lo importante es que las personas, si yo les sonrío está bien, pero si yo les hablo de lo que la Biblia dice, eso es lo mejor. Eso es lo importante. ¿Hasta qué grado está el servicio? ¿Hasta qué grado Jesús mostró que la preeminencia, el mayor lugar de honor dentro del reino, se debe manifestar? Dijo, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, hasta la muerte. ¿Hay límite para el servicio? ¿Sería el sacrificio? Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Entonces, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a lo mejor todos pensamos en, vamos a hacer cosas para la iglesia. Sí, hay que hacer cosas para la gente, para la iglesia. Pero, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, lo que más nos debe de importar, buscar primeramente el reino, es buscar primeramente estar con quién, con el rey. Ayer, no, les dije, no se grabó. ¿Qué es lo que, qué es lo que la Biblia acusa de las personas en cuanto al pecado? ¿Quiénes somos? Antes de hacer algo, tenemos que ser las personas. Tenemos que ser, eso es integridad. Yo tengo que ser antes de hacer. Tengo que estar cerca de Jesús. Tengo que conocer a Jesús. Tengo que saber cómo servía a Jesús. Porque hay una falsa humildad también, ¿sí o no? Ay. Y la verdad, lo que más ansía uno es el aplauso. Si no fuera así, ¿por qué a la gente le gusta el escenario? ¿A quién no le gusta el escenario? Los actores, ¿de qué viven? Los artistas, bueno, sí, aunque dicen que no, por ahí no. La verdad es que a todos cuando nos gusta aplaudir y nos gusta que nos aplaudan. Eso está en la naturaleza. O sea, si decimos que no, nos estamos nosotros negando a lo que Dios dice y entonces no podemos ser transformados por Dios. A veces nos dicen, es que eres orgulloso. No. Híjole, sí somos. Es doloroso, es triste, es vergonzoso. Eres soberbio. ¿Quién es una persona soberbia? Es como el primo hermano del orgullo. ¿Quién es una persona soberbia? El orgulloso es el que ¿qué? Sí, ¿no? Pero el soberbio, ¿quién es? Una persona soberbia, la soberbia, es esa, no cualidad, no característica buena. Nadie te puede decir nada. Lo que tú piensas y dices, eso es, digan lo que quieran, pero aquí las ideas mías son las que prevalecen. ¿Quién no es soberbio? Dice Miguel. Todos somos soberbios. Todos creemos que nuestras ideas son las mejores. Necesitamos venir a Cristo y decirle, Señor, me he equivocado. Fíjense el ejemplo de aquí. En ese tiempo, ¿quién reinaba
en Palestina o Canaán? Estaba Pilato, pero abajo de Pilato, ¿quién? Herodes, ¿no? Herodes y luego fue Herodes Antipas, luego fueron los tetrarcas, ok, ¿sí o no? ¿Y los discípulos? Oh, el mundo gobernado por los Herodes. Pero ellos querían su reinito. Juan y Jacobo querían ser los que tuvieran la preeminencia en su reinito. Entre los 12, ellos querían ser los que ganaran. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, decimos, el mundo está bien mal. ¡Uf! Y aquí, en tu corazón, en la iglesia, en tu familia, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos funcionando? Igual que los 12, queremos nuestro reinito. Tenemos nuestro reinito y nuestro trono. Bien rascuache, ¿no? Porque el de Herodes era algo. ¿Sí o no? O sea, sí, pero es la verdad, queremos nuestro reino y nosotros hacemos lo que queremos y nuestra voluntad es... ¿Y cómo nos ha ido? No nos va bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Decirle al Señor, mira Señor, en mi estándar y en mis parámetros, soy buenísima onda. Pero de acuerdo a tu palabra, estoy bien lejos. Y los frutos me abruman, me avasallan, me arrasan. Ayúdame. ¿Sí o no? Si pedimos ayuda, ¿qué dice el Señor? Pide y se te dará. Hay que solamente arrepentir, decirle, Señor, he sido cruel. He sido como Herodes, pero en mi microreino. Me impongo en mi microreino. Y no ha servido. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi vida? No quiere decir que todo esté mal. Gracias a Dios, por la gracia de Dios. Pero la mayor parte de las cosas, porque no se las hemos entregado al Señor, no están bien. Ese es el clic. En la medida que le entregamos más y más de nuestra vida a Jesús, comienza a producirse ese cambio. ¿Qué hemos hecho con la autoridad? En donde yo tengo autoridad, donde yo tengo influencia, ¿cómo estoy llevando, usando esa autoridad, esa influencia? Y tiene que ser como la de Jesús. Jesús es el ejemplo a imitar con el uso de la autoridad, con el uso de la influencia sobre las personas. ¿Y qué es lo que, para qué hizo todo Jesús? ¿Para qué caminó? ¿Para qué fue a las sinagogas? ¿Para qué fue a las aldeas? ¿Para qué fue al mar? ¿Para qué hizo la gran pesca? ¿Para qué? Y fue a la cruz para salvar a las personas. Esa es la motivación. Imito a Jesús para salvar a las personas a través de la predicación del Evangelio. No nosotros nos salvamos, estamos de acuerdo, o sea, creo que está entendido eso. Entonces, creo que es un buen momento. El pecado esclaviza y el orgullo, la soberbia, el ser presumido, nos esclaviza y nos obliga. No podemos soltarnos. Vivimos practicando y viviendo de esa manera. Necesitamos que el Señor obre lo que ya hizo en nuestras vidas y se rompan esas cadenas. Por causa o por razón de Jesús. Es que fuimos, esa palabra rescate es redención. La palabra, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Quién se la sabe? Redención. Lutrosis o lutrón. Significa el pago para liberar.
Si Jesús llevó a cabo esa redención, ese rescate, entonces podemos salir libres de este lugar. Podemos empezar a ver o a experimentar esa libertad de ese mal concepto que tenemos sobre la preeminencia. Y podemos vivir ahora imitando el carácter y la vida de Jesús en cuanto a la influencia y a la autoridad. Debemos buscar salvar almas. Por eso Jesús nos dio autoridad. Os doy autoridad o potestad. ¿Sobre qué? Serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usemos la autoridad que Dios nos ha dado, una autoridad espiritual y eterna, una autoridad de su reino para servir y para ganar almas. Esa es la invitación que el Señor Jesús nos hace. Ese es el mandamiento que el Señor Jesús nos hace. Podemos, antes de orar, llegué al trabajo que les di, que les platiqué, y yo entré, me contrataron como subgerente, pero me ponen en la tienda más grande y me dan las funciones del gerente. Y yo dije, no se vale, ¿no? Es que estás a prueba. Le dije, a prueba no, pero cumple con la responsabilidad. Y bueno, Dios estaba tratando conmigo y había muchas luchas de poder. Entonces los del almacén no se querían someter, porque el almacén estaba bajo mi cargo también. Entonces tenía la tienda, tenía el almacén. Y tenía que revisar lo que entraba y lo que salía de proveedores. Y había una persona que me tiraba, ¿no? Una mujer. Me tiraba, me tiraba. Y una persona de recursos humanos me decía, es que su liderazgo es muy raro. ¿Por qué no se impone? Y yo me reía, le digo, no me voy a imponer. Las personas tienen que entender quién tiene la autoridad y la deben respetar. Y si no es su problema, porque lo van a tener que hacer. Y entonces así, ¿no? Pero sí, a veces era desgastante. Al mediodía yo me metía al baño, me encerraba y me hincaba y me ponía a orar. Yo ya no aguantaba. Yo decía, ¿qué hago aquí, Dios? O sea, ¿qué hago aquí? Últimamente, la dueña me dijo, es que a mí no me gusta que estés aquí. Y le dije, pues hágame inventario, le entrego su tienda y ¿para qué nos enojamos? No, porque mis hijos sí te quieren. Y se fue. Bueno, había que aguantar. Dice la Biblia, hay que aguantar, ¿no? Bueno, al paso del tiempo, la mujer que me tiraba, oye, Isaac, ¿puedo hacerte una pregunta? Yo, sí. ¿Por qué tú hablas de Dios? ¿Por qué hablas tanto de Dios? Yo, porque soy cristiano. Y se queda callada y se agacha. Le digo, mira, Dios es bueno. Y Dios lo único que quiere es salvarte. Y me dice, yo soy cristiana. Perdóname. Yo he hablado mucho de ti. Así como la cara que hacen ustedes, yo también dije, porque sí, no, intentó hasta casi que me corrieran. Porque tenía celo, ¿no? Del laboral, porque ella había estado hasta arriba. Y llego yo y ahora estoy arriba. Así pasó. Y mucha gente, y yo veía cómo Dios iba poniendo en su lugar a las personas. Y los que se atrevieron a más, después ya no estaban. Y yo decía, Dios me está respaldando, Dios me está levantando.
Si me hubiera puesto broncudo y ay, habría aquí y esto y a pelear con la gente, hubiera, seguramente hubiera perdido, porque Dios me respalda el orgullo, la soberbia. Pero Dios respalda lo que Él ha dicho. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando sea su debido tiempo. Busquemos la humildad, que Dios la produzca. Híjole, no, humanamente no es algo divertido y atractivo, pero da resultados eternos. Vale la pena. Y después van a tener testimonios bonitos de cómo Dios respalda cuando hacemos las cosas a su manera, imitando a Jesús.